Amigos, ¿cómo están? Mi nombre ya lo saben, soy Saret Moreno y esta tarde me encanta que estés con nosotros en esta bonita travesía literaria y sabor que tenemos por Latinoamérica. Hoy vamos a estar en Colombia, así como lo escuchas, vamos a estar con Oscar Bellón, que por ahí ahorita en un momento más, bueno, pues David nos va a platicar su trayectoria y vamos a tener la oportunidad de escuchar un poquito de su vida y sobre todo lo que está haciendo él en su comunidad para poder lograr transmitir el arte literario a toda la gente bonita que anda por ahí seguramente. Es un gusto y un placer que nos esté escuchando esta tarde aquí en México. Ya sabes, estamos transmitiendo a través de abrilexradio.com y vamos arrancando. Les doy la bienvenida por aquí, ya están preparadísimos. ¿Cómo están, chicos? David, ya saben, está en Colombia también, David Higuera. Y por acá está Oscar Bellón, también en Colombia. David, te dejo micrófonos para que nos presentes, por favor, al invitado de esta tarde. Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Agradezco a todas las personas que nos están viendo en este momento. Presento a Oscar Bellón. Él es colombiano, vive en un pueblo que se llama Mosquera, que queda muy cerca de Bogotá. Entonces, esto quiero que por favor lo conozcan. Le damos la bienvenida a Oscar. Cuéntanos acerca de ti, de lo que haces y bienvenido. Hola David, buenas tardes Zaret y a toda la gente que nos escucha, que nos ve. Y sí, mi nombre es Oscar Bellón, yo me encuentro cerca de la capital de Colombia, cerca de Bogotá, en un municipio que se llama Mosquera. Actualmente soy el coordinador de la Escuela de Literatura, una escuela pues que nació en el año 2019 y bueno, sobre la cual vamos a estar hablando varios temas. Eh, Referentes a la literatura. Vale, Oscar. Bueno, cuéntanos. Tú me comentabas que, digamos, estás trabajando con el tema de la literatura en Mosquera no hace mucho, hace como más o menos un año aproximadamente, pero ¿qué has hecho antes de este año que iniciaste con el tema de la literatura en Mosquera? Ok, el proyecto de iniciación de la Escuela de Literatura, pues me surgió de una inquietud. Yo trabajaba anteriormente en la biblioteca municipal, aquí mismo. Ahí duré trabajando 6 años y, y pues bueno, debido a la interacción con la comunidad, eh, a los grupos de interés que se fueron creando alrededor de diferentes temáticas. Como tú sabes, las bibliotecas pues cumplen la función también de formar y de permitir el acceso a la información. Eh, Mi pasión siempre ha sido la literatura y desde el contacto con la gente y con la misma colección de literatura que pues normalmente abarca un porcentaje grande de todo el acervo bibliográfico de la biblioteca, me llamó mucho la atención que de pronto eh, podría ser un plus, podría servir la creación de una escuela de literatura para aprovechar, para sacarle provecho a ese material y a los temas de interés. Eh, entonces, bueno, ahí se aprobó el proyecto como tal y a partir del año 2019. Ya mucho más atrás, pues yo he venido estudiando diferentes cosas desde mis aficiones. Siempre me han gustado mucho los medios, tengo gustos pues musicales, soy como se dice melómano, entonces siempre me ha gustado el rock, estudié locución, una carrera técnica de locución ya hace buen tiempo y en las prácticas, hice las prácticas en una emisora aquí de renombre a nivel nacional en todo el ar y ya tuve mi propio programa y a partir de ahí como que surgió la inquietud de alguna manera de compartir esa clase de conocimientos y de pasión por ciertas especialidades, ciertas disciplinas artísticas y culturales. Era un programa de radio en el cual hablábamos acerca de cine y mucho rock.
nos gustaba el tema paranormal, bueno, ahí mezclábamos muchos temas. Y después de eso fue cuando ya empecé con mis estudios de bibliotecología, que es mi primera carrera profesional, la cual pues pude desarrollar en la biblioteca que te contaba. Y después, movido otra vez por la pasión, me metí a estudiar literatura. Estudié literatura y yo creo que fue el matrimonio perfecto entre la bibliotecología, pues que abarca lo que son las unidades de información, como los museos, los archivos, y ya la literatura, pues más desde mi punto de vista, que muchas veces nosotros, los latinoamericanos, tenemos un acceso a una literatura anglo, a una cultura que pues realmente nos es ajena, pero de pronto por eso mismo nos impacta, y ya ahorita pues con el proyecto de la Escuela de Literatura como tal, me he centrado más en los materiales literarios de nuestra Latinoamérica. Qué bueno. Bueno, mira, recientemente hablaba con alguien y esa persona me mencionaba un libro de un escritor mexicano que es Carlos Cuauhtémoc, creo que es. Entonces, eso me hizo recordar que por la época del colegio, la mayoría de personas que hoy en día pueden tener de 35 años en adelante a los 40, 45, todos tuvieron algo que ver con el libro con los libros de Carlos Cuauhtémoc, como creo que es La Fuerza de Chesit o algo así, Volar sobre el Pantano. No sé si los conociste, Carlos, perdón, Oscar. Algo, es el mismo de Juventud en Éxtasis, ¿no? Eso. Algo Entonces, veía. sí, entonces digamos que yo recordaba y decía, bueno, es que nosotros para la época no tuvimos mucha oportunidad o de pronto los docentes no nos dieron como la oportunidad de conocer más escritores o siempre se trabajaban los clásicos que pues es, como tú lo decías, es como más de la literatura anglo. Entonces como que no había mucho contacto con el escritor colombiano, el escritor que es como del pueblo, como de la región. Eh, Cuando evidenciaste esta situación, ¿por qué tomaste la decisión de decir voy a trabajar autores colombianos y cómo hiciste esa medición para decir aquí falta hacer un proceso de reconocimiento hacia la literatura, digamos, nuestra? Ok, la literatura es una práctica que se abre campo dentro de una lucha dialéctica, una lucha de creencias, de taras sociales. Y nosotros los latinoamericanos muchas veces oscilamos entre unos idealismos que pues nos son ajenos y si vamos a mirar las literaturas locales, son una radiografía, son una carta de navegación de nuestra propia historia. Para el caso de Colombia, yo de mucho cariño le digo a mis alumnos, el año pasado estuve dictando, ya a partir de este año no dicto. Tú lo sabes, de pronto las personas de otros países que nos están sintonizando de pronto no están muy enteradas del tema, pero normalmente los billetes colombianos, de pesos colombianos, tienen imágenes de escritores y muchas veces uno como que le hace el test en buena fe a muchas personas, tú sabes quién es él, ¿no? O sea, a partir de ahí a mí la verdad me impactó que mucha gente no supiera quiénes son los personajes que aparecen en los billetes, puntualmente pues el poeta José Asunción Silva, quien pues a través del modernismo nos va a mostrar pues una óptica de la poesía colombiana que incluso pues tuvo un renombre a nivel internacional y no solamente eso, sino toda la literatura costumbrista y también, pues, ¿por qué no? Pero la literatura que muestra la realidad de la época de la violencia, se llama también la novela Sicaresca, que entre otras, pues Fernando Vallejo ahorita está sonando para el premio Nobel. Entonces, digamos, a través de la literatura nosotros también podemos acceder al conocimiento de nuestra memoria, de lo que somos, de nuestra historia. A partir de ahí me impactó que, como les decía, pues yo soy melómano y muchas veces nosotros también primero estamos pendientes del cine de Hollywood cuando aquí se han hecho grandes producciones,
la música, porque no, a mí me gusta mucho el rock and roll. De paso, un saludo para, para los amigos mexicanos, para esas bandas, Fobia, La Maldita Vecindad, aquí en Colombia, lo que es Café Tacuba, es muy impactante cómo, cómo retoman esas raíces, ¿sí? Entonces yo empecé como a analizar todo y dije, hay que rescatar esto, aparte de lo que técnicamente se llama el rescate de las letras patrimoniales, que ya para el departamento de Cundinamarca, pues también se detectan autores regionales que de pronto no son de gran renombre, aunque eso es un trabajo de campo y más puntualmente en el caso de Mosquera, es un trabajo que requiere del campo, requiere de una investigación minuciosa, porque hay mucha gente que no ha publicado, que lamentablemente pues para este año, dadas las condiciones, no se ha podido llevar a cabo. Eh, Perdóname, me devuelvo un poco respecto a lo que estabas diciendo de Cuauhtémoc. Eso me recuerda mucho cómo, y tú y yo que somos contemporáneos, cómo nosotros llegamos a la literatura por azar, por decirlo así. Yo tengo un hermano mayor que un día sobre el comedor o en la sala dejaba un libro de Schopenhauer y a la semana estaba María de Jorge Isaacs. Entonces eso mezcla, eso hace una mezcla bien, bien extraña y lo va decantando a uno poco a poco. Y es cuando, entre mediados y finales de los 90, es cuando nosotros llegamos a saber de un señor Paulo Coelho, y es cuando, cuando sin el ánimo de ofender, empezamos a decir, no, no, va de retro. Y lo mismo con este tipo de lecturas que, oh, perdón, por supuesto, entre gustos pues no hay diferencias, gustos para todos, pero poco a poco va dando unos acabados a un gusto. Quienes no nos estrellamos con Jorge Luis Borges a los 17, a los 20 años que lo leímos y no entendimos absolutamente nada. Eso, yo creo que ese es un camino. Entonces, en este caso, con el planteamiento de una escuela de formación en el arte literario, lo que se busca es de alguna manera pues como llevar de la mano a las personas que estén o no versadas en el tema, puedan sacar ese tipo de elementos de los que estaba hablando anteriormente, elementos identitarios, elementos históricos, geográficos y de nuevas perspectivas en las nuevas literaturas para pues valorar aún más esa literatura, por supuesto local y latinoamericana, que valga otra vez la cuña, la referencia para los hermanos mexicanos. Nosotros en la Escuela de Literatura tenemos muy presente lo que es el maestro Juan Rulfo, que definitivamente para muchos escribió la novela más importante de la historia de la literatura latinoamericana. Claro, bueno, vemos aquí pues un proceso bastante interesante de construcción pues que has hecho y ese proceso te ha traído hasta hoy en día a generar como ambientes de promoción de literatura, hablando ya en cuanto al espacio en el que estás. Eh, Tú fuiste quien generó el proyecto para que la alcaldía abriera la escuela de literatura, ¿cierto? Sí, en ese momento la alcaldía contaba con las escuelas de formación artística en danzas, teatro, artes plásticas y música. Entonces, el planteamiento de la Escuela de Literatura empezó apenas, como te digo, a finales del 2018. Ya en el 2019 hicimos eh, pues un trabajo que sirvió bastante de diagnóstico. En ese proceso formativo, pues empezaron a detectar pues principalmente falencias, como lo sabemos, los bajos índices de lectura. Y digo la palabra lectura también haciendo énfasis, yo hago dos énfasis en la diferencia entre lectura y literatura y la diferencia entre escuela de literatura y escuela de escritura. Entonces, ahí por el lado de la literatura como tal, surgió población que aprovechó esta posibilidad de poder tener un acceso desde el carácter de la apreciación hacia el arte literario, sobre todo el arte local,
Y cuando digo de la diferencia entre literatura y escritura, es que pues nosotros tenemos la firme convicción, la filosofía, los objetivos dentro de la escuela de literatura, que tú primero lees, después escribes. Eh, es importante tener una formación lectora. No estoy diciendo solamente pues con texto, sino también pues a nivel interpretativo desde la tradición oral, ¿sí? Para pues poder consolidar una obra que goce de un esquema estético que tenga un valor literario. Entonces, ahí fue donde ya para el año 2020, entonces creamos las dos líneas artísticas dentro de la misma especialidad. Una es apreciación literaria y la otra es creación literaria. Eh, y pues delimitamos un espacio, un perímetro hasta lo que es la hispanidad. Siempre, siempre va a estar en todo momento y lugar. Es una obra inmortal, El Quijote. Entonces, que fácilmente pues se encierra, es como una ventana que se abre hacia la modernidad de la literatura, trae de todo. Entonces, desde allá nos movemos, pero no, tampoco pretendemos, digamos, meternos con todo este tema de la teoría literaria que surgió a partir del siglo XX, en la que una tesis trataba de opacar a la anterior, los ismos, todo este tema de Foucault, cuando él habla acerca de la muerte del autor, etcétera. No, sino es bajarla, es aterrizar los contenidos a unas realidades que, como te digo, están desde el propio bolsillo de la gente de decir, mira, este es el billete del poeta más importante que ha tenido nuestro país. Y también reflejarnos, porque pues la literatura son noticias de nosotros, noticias del mundo, es una creación humana, racional, que está diciendo verdades, que tiene unas características estructurales de diseño que permite el diálogo, que permite la atemporalidad. Entonces, es como meter a la gente en este, valga la palabra, en este cuento de la apreciación hacia la literatura y que pues nosotros pienso que tenemos un gran listado de obras bien importantes que vale la pena analizarlas, apreciarlas, tenerlas en cuenta y por supuesto los autores. De pronto para también las personas que nos están oyendo, de pronto tienen muy referenciado a Gabriel García Márquez y pues claro que sí, nosotros lo apreciamos bastante, pero a nivel interior nosotros tenemos una larguísima lista de escritores que de pronto no han tenido esa oportunidad para la muestra en el fenómeno del boom latinoamericano de la literatura. Hubo varios autores que quedaron ahí como con un perfil bajo, y no fue solo en Colombia, también sucedió en Chile, en Uruguay, en fin. Claro, Entonces, ese rescate, digamos, qué bueno que empiece desde estas municipalidades, desde lo local, desde lo pequeño. Muy y es que bien. por lo menos uno mira ahí que el boom se da gracias a dos críticos, creo que chilenos, que ellos son como los que inician como todo este proceso, y entonces toda la gente se centra como en la crítica que empiezan a hacer ellos acerca de estos escritores, y tal vez a raíz de eso se quedan como en otro lugar relegado una gran cantidad de escritores que por el mismo entusiasmo de la gente hacia leer a estos 5 o 6 escritores que se hicieron muy reconocidos en ese momento, no quisieron leer otros autores o de pronto autores que también eran de los mismos países. Exactamente. Bueno, ¿Sabe? justamente yo quiero hablar. Ahí está. Bueno, vamos a arrancar. Muchísimas gracias a Carolina López. Hola, buenas tardes. Nos saluda Carolina. Por aquí, Liana Costa, excelente temática. Saludos desde México, dice Lian Acosta. Después está Nixon Saavedras. Hola, saludos a todos. Liana Costa, voy a hacer primero la pregunta de Lian y después vamos a brincarnos a la de Nixon. ¿De quién es responsabilidad el auge de los escritores? Esa se me hace una pregunta y después continuamos con la de Nixon. Oscar, por favor, si nos podrías ahí
apoyar con esa pregunta, ¿verdad? Está muy interesante. ¿De quién es la responsabilidad del auge de los actores? Qué buena pregunta, porque, bueno, cuando decimos auge, es cuando muchas veces podemos poner frente a frente lo que es lo mediático, ¿no? Precisamente eh, puede haber autores, no voy a decir nombres, que hayan sido tomados en cuenta por y vuelve el término boom, de entrevistas, de socialización y que realmente su obra, según los especialistas, pues de pronto no goza de la misma calidad que otros que no han tenido ese reconocimiento. Yo volteo un poco la pregunta y una vez estaba hablando con alguien y me dejó pensativo cuando dijo, la literatura, la literatura la convirtieron en un arte elitista aquellos que no se acercaron a ella. O sea, cuando yo veo algo como tan ajeno, como tan extraño, le estoy dando aún más nivel. No sé cómo estarán los niveles de lectura en Latinoamérica, pero, pero sin el ánimo de llegar a catalogar, pues sí de pronto puede existir en ciertos escritos un facilismo, un deseo de impacto a partir de, y no solo en la literatura, sino pues también en el cine, lo que estamos viendo en los últimos fácilmente 15, 20 años. En Colombia le llamamos reencauche a lo que es como los remakes, la falta de ideas muchas veces. En la literatura, pues siendo también pues un campo incluso mucho más difícil, ese auge puede depender de todos estos elementos, pero sin duda la buena literatura, cuando ya empieza a socializarse, cuando deja de ser un ejercicio autocrático, cuando se divulga, eh, el buen escritor se reconoce, la buena obra, la obra que tenga gran calidad, se reconoce. De estas iniciativas que, pues como digo, desde las municipalidades se impulsa, se le da fuerza a, entre comillas, pequeños autores, digamos, pues ya es una iniciativa, ¿no? Eh, y pues responsabilidad del auge también está en la cultura de la gente de afianzar esa lectura concisa, crítica, ese hábito lector. Eh, Pienso que pues es como una cadena, ¿no? Es una cadena que sin duda está marcada pues por el hábito. En las secciones de los noticieros o en los programas habituales en la televisión, también se le ve a la literatura como algo extraño, como algo, lo nombran, hace poco veía un noticiero en el que decían que si ya a usted se le acabaron totalmente los planes, o sea, usted ya hizo 1000 cosas, le recomendamos lea un libro. Esa era el mensaje de la modelo en esa sección de farándula. A mí me llamó mucho la atención y pues yo pensaba, pues así es como difícil también, pero vuelve y juega. Eso es lo que le sube el nivel por otro lado, desde lo cualitativo más no desde lo cuantitativo. Entonces, auge, qué palabra tan amplia, mira de lo que resulté hablando, pero en sí es una cadena. Para mí, un enorme poeta, no sé si en México lo conozcan, Raúl Gómez Hattin, me parece impresionante, o sea, fuera de lo común, y la gente se acordó de él después de fallecido, lamentablemente, así es con muchos grandes escritores. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que va muy de acuerdo con esto que nos acabas de responder. En Colombia, ¿cuáles son los estímulos actuales para los escritores? En Colombia, desde el ministerio y desde el IDECUT, aquí pues particularmente aquí en Cundinamarca existe el IDECUT, que es el Instituto Departamental de Cultura y Turismo. Se crean unos incentivos, se dan unos incentivos económicos para los nuevos artistas,
para las personas que quieren publicar en diferentes categorías. Son unos incentivos económicos, eh, pues que también permiten que los ganadores, los concursantes, los ganadores, divulguen su obra a través de talleres. Aquí ya en lo que es más local, en alcaldías también, a través de en este caso, de la Secretaría de Cultura. De hecho, desde la misma gobernación, en el primer semestre de este año, tuvimos una convocatoria que se llamó Inspírese y eche para la casa, que habla acerca de como la escritura pues, en el encierro, y permitió principalmente, por supuesto está el componente artístico, pero principalmente impulsar a aquellos artistas que se encuentran en una condición económica desfavorable por aquello del COVID. Entonces hay unas iniciativas como esas que les digo, desde la alcaldía y desde la gobernación. Hola Oscar, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas Te noches. saluda un amigo escritor de Perú, Manuel Raya. Yo he tenido la oportunidad de visitar tu país. Quisiera preguntarte si, así como has mencionado a este escritor, ¿no? Raúl Gómez Hatting de México, también sigues la literatura. Perfecto, ahí vemos un libro maravilloso. Este tema que ocurre en la literatura y creo que también en el arte en general, ¿no? Que es después de fallecidos se les suele reconocer, ¿no? Méritos a los escritores o artistas en general. ¿Podrías mencionar algunos nombres, bueno, sobre todo en tu país, en Colombia, de algunos escritores o artistas en general que todavía no tengan el reconocimiento que se merecen? Bueno, sí, aparte del maestro Raúl Gómez Hatting, eh, hubo un narrador y poeta santandereano, Tomás Vargas Osorio, eh, bien importante. No, pues la lista es larga, pero digamos ahorita, pues para destacarlo, Tomás Vargas Osorio, cuando yo hice el pregrado en literatura, nos compartieron narrativa de él, y cuando nosotros estábamos viendo lo que fueron los inicios de Gabriel García Márquez, también nos enseñaron lo que fue el grupo de Barranquilla, de cómo paralelo a Gabriel García Márquez hubo otros grandes autores que de pronto no gozaron con la misma vitrina, pero su obra, pues digamos, habla muestra una gran calidad. José Félix Fuenmayor, que estuvo siempre al lado de Gabriel García Márquez, y Álvaro Cepeda Zamudio, respectivamente. José Félix Fuenmayor es catalogado como el iniciador de la novela de ciencia ficción en Colombia, que eso es algo muy particular, no lo creyéramos de pronto, ciencia ficción. Y por el lado de Álvaro Cepeda Zamudio, aquí también lo tengo, Cepeda Zamudio, además pues de vincularse con diferentes medios publicitarios y ser muy amigo de Gabriel García Márquez, él antes que Gabriel García Márquez estuvo plasmando en una novela que se llamó La Casa Grande, parte de lo que fueron las matanzas en el sur del país, incluso en frontera con Perú y Ecuador, de lo que se llamó la Guerra del Caucho. Perdón, las bananeras. También estaba pensando en José Eustacio Rivera, que él plasmó lo de la Guerra del Caucho, el Infierno Verde, pero lo de la matanza de las bananeras, que ha sido muy cuestionado, que, que incluso ha habido gente que ha dicho que eso es pura ciencia ficción. Realmente eso habla de parte de la historia trágica de nuestro país. Claro, claro que sí, eso digamos que es muy importante traer a colación también todos estos escritores que nosotros en Colombia no le hemos dado como un espacio, atendiendo como a esa inquietud que tú empezaste a tener cuando visualizaste el panorama de la literatura, de cómo funcionaba en Mosquera. ¿Qué proyectos
así fuertes y qué impacto tuvieron estos proyectos para la comunidad como tal en torno a acercarse a la literatura a partir de las cosas que realizaron desde la escuela literaria. Bueno, aquí está Cepeda Zamudio, se lo recomiendo, Álvaro Cepeda Zamudio. El proyecto principal parte desde la integración de la comunidad en esta clase de dinámicas. Apropiarnos, irrumpir espacios que de pronto no gozaban de ese compartir. El año pasado, en el año 2019, tuvimos la oportunidad de ir a las veredas. El municipio de Mosquera no es totalmente urbano, también tiene unas zonas rurales, las veredas, y nosotros pudimos estar en esos sitios transmitiendo pues lo que es especialmente con los niños, pues parte del proyecto. También llevamos cine y surgió lo que fueron las memorias. Surgió también, se detectó una particularidad y es como aquí se sintonizan personas, vienen personas de diferentes regiones del país. Entonces uno pensaría que de pronto las personas adulto mayor, la gran mayoría pues son oriundas del territorio y lo conocen a la perfección, pero muchas veces no es así. Aquí confluyen personas de los Santanderes, de Boyacá, Huila, Nariño. Entonces, esa producción fue bien particular porque era como se involucraban las costumbres y las expresiones propias de esas regiones en las dinámicas de vida de este territorio, que como les digo, es híbrido, es urbano y es rural a la vez. No es pueblo, no es ciudad, pero es municipio mediano, creciendo. Entonces, fue bien interesante el proyecto como de sacar a cada persona como de una zona que de pronto donde no visualizaba cómo podría proyectar este tipo de situaciones graciosas, otras un poco dramáticas, ¿sí? A través de sus escritos. Fueron llevadas estas memorias en el año 2019, que como te decía, pues para el 20 el proyecto pues era seguir con esto, pero pues lamentablemente pues por las condiciones actuales no se pudo dar porque precisamente es una zona a la que no se puede llegar fácilmente a través de las herramientas digitales. Claro. Oscar, ¿creerías tú que la actividad de mayor impacto que pudiste haber realizado y que me imagino que vas a seguir haciendo fue ir a donde están las personas que de pronto no leían y convertirlos en lectores? Sí, igual es un trabajo, es un día a día, se hizo. Eh, es un trabajo como te decía anteriormente, aterrizar contenidos a las realidades. En el campo, pues sucede que uno está en un estado alejado del caos, pero pues también enfocado en diferentes actividades del agro y es a través de ese reconocimiento de los recursos naturales, de las especies, como nosotros evidenciamos en los propios escritos las especies nativas. Es un ejercicio bien bonito. Y desde la biblioteca también ya lo venía haciendo, cuando les cuento que anteriormente había trabajado, también con el cine y es muy bueno, es muy bueno trabajar de la mano de la comunidad, en este caso la comunidad rural, pues digamos, ellos dan pasos agigantados ante cualquier propuesta que, que pues está en búsqueda de esa inclusión, de esa apropiación de lo que son las artes y la cultura en este caso. Muy bien, Vale, muchísimas gracias. Vamos aquí con unas preguntas y saludos también. Por favor, les pedimos a todas las personas que nos están viendo y escuchando que por favor nos compartan. Ya saben, hay que hacer un bombardeo de cultura en nuestras redes. Y por favor, se los pedimos muchísimo que por ahí nos compartan.
Vamos con Nahu. Saludos para Nahu. Buenas tardes, dice Dante Abad. Buena iniciativa, la cultura en primera línea. También saludos a Dante. Piero Malta, así es. Puedes hacer tu pregunta. También saludos a Piero. Y Piero también nos está haciendo ahorita una pregunta. Fernando Vallejo ganará el Nobel. ¿Y qué escritores contemporáneos de Latinoamérica nos recomiendas, Oscar? Vallejo. Yo me considero vallejista. Fernando Vallejo es lo máximo. Sí, lo va a ganar, ojalá. Escritores contemporáneos. Contemporáneos, así que yo esté leyendo de los hermanos latinoamericanos. No sé Santiago Roncagliolo, por ejemplo. Mónica Ojeda también tenemos, Fernanda. Eduardo Sacheri. Me parece interesante lo que hace Eduardo Sacheri con el fútbol. Bueno, en este momento, así que recuerde, especialmente Sacheri, que tuve la oportunidad de conocerlo precisamente en Bucaramanga. Y no, yo vuelvo casi siempre a los clásicos, ¿no? Casi siempre estoy ahí oscilando entre, yo le llamo el segundo renglón del boom latinoamericano. De pronto un Juan Carlos Onetti, chilenos, no sé, bueno, Uruguay, Mario Benedetti, básicamente yo me muevo más es en esos. Y colombianos les quiero recomendar a William Ospina, a Juan Gabriel Vázquez, que también pues dicen que está sonando para el Nobel, pero yo creo que William Ospina tiene el valor agregado de ese mensaje de identidad latinoamericana que hace a través de sus obras. Les quiero recomendar una trilogía que inicia con Ursúa, sigue con El País de la Canela, el País de la Canela es Perú, y termina con La Serpiente sin ojos, que lo dice William Ospina, nosotros tenemos derecho a conocer la otra versión de este tema del descubrimiento de América. Nosotros estamos llamándole a todo esto, a todas estas cosas, con un idioma que no es de nosotros, que nos trajeron, que nos impusieron, etcétera, etcétera. Ahorita que pues se acerca el 12 de octubre, una ocasión para rememorar eso. Muy bien, muchísimas gracias. Seguimos por aquí. Tony ya se nos fue. Bueno, déjame darles aquí un inter que por ahí no estás platicando, que no nos han dado la oportunidad de que nos platiques un poquito más de tu vida como locutor. La verdad es que nosotros aquí en Abrilex Radio, pues es una estación de radio que tenemos en el Estado de México. Y pues la verdad que nos gustaría que por ahí nos dieras algunos tips. Seguramente te voy a abrir el micro para Luis, que está en cabina. Y por ahí tenía unas preguntas también, Luis. Luis, es todo tu micro el día de hoy, Tony. Muchísimas gracias, Oscar. Buenas tardes a todos, muchachos. David, Manuel, un abrazo hasta allá donde está. Oscar. Hola, Luis. Tu servidor y amigo Luis Antonio Monroy, te estamos comentando desde el estado de México, Acambay, para ser precisos. Y la verdad es que yo estoy gustoso, fascinado de verte y de saber de ti, porque me dicen que también tienes gran trayectoria. Y bueno, pues nosotros estamos incursionando aquí en la radio, pues pedirte consejos, pedirte un poquito ahí de movilidad, porque tú sabes que en la radio siempre como que muy tablas, bueno, pues nos dejan así muy, muy secos, pero yo los veo a todos con llenos de energía y quisiera, pues bueno, aprovechar tu espacio para consejos, Oscar. Luis, no, pues no, consejos, no sé, no. Yo ejercí la radio como tal 4 años. Tuve la fortuna de
de tener siempre la dirección sobre los contenidos, siempre hablaba de lo que más me gustaba y estaba pues todo el tiempo como leyendo la prensa, estar enterado de la realidad. Se me dio la oportunidad de hacer mi espacio pues siempre como lo quise, como les decía anteriormente, pues con homenajes al cine, a la literatura, al rock and roll, que pues es una de mis pasiones. Yo creo que, mira la particularidad. Yo llegué a la radio porque fui oyente de radioestaciones. Llegué a la biblioteca porque fui usuario. Y ahora estoy en la Escuela de Literatura porque siempre he sido lector. Hacerlo con pasión, siempre hacerlo con pasión. Y tuve la fortuna de que siempre estuve muy relacionado con mis pasiones. A mí me decían, dale, habla de lo que, de lo que sea, pero hazlo pues con pasión. Igual fue una radio local de aquí del hermano municipio de Funza, Cundinamarca. Era como la compañía para las personas en las noches de los domingos, de los sábados y domingos. Incluso llegamos a hablar del tema paranormal, que también me apasiona mucho, que hace parte de nuestra cultura, de lo que somos. Muchísimas gracias, Tony. Te abro otra vez el micro. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente, pues gustoso, fascinado. Estoy escuchando muy atentamente porque creo yo que es parte de lo que nos toca, seguir precisamente a los que ya abrieron camino para poder también, pues crecer un poquito. Oscar, fascinado de la vida. Yo quería pedir si pudieras describirnos un poquito a lujo de detalle lo que haces, dónde trabajas, cómo es, para que acá en el Estado de México, pues nuestra audiencia también se dé esa idea de todo lo que haces allá en donde radicas. Ok, bueno, te cuento. Yo vivo a 30 minutos de la capital de Colombia, de Bogotá. Esto se llama la provincia de Sabana de Occidente, que encierra un espacio, como lo decía, entre rural y urbano. El verde prevalece. El municipio de Mosquera es un municipio pues mediano pues en extensión, en población son más o menos 125, 130 mil personas somos. Y desde la Secretaría de Cultura del municipio tenemos varias líneas artísticas, se tienen escuelas por disciplinas artísticas, danza, música, como lo decía, medios audiovisuales para este año es nueva, teatro, literatura, plásticas. Y en este caso, lo que yo hago es coordinar la escuela de literatura desde lo que es la programación, de lo que son lo que es la orientación de los contenidos, estar pendiente pues como de qué es de lo que se está hablando, los niveles, tenemos niveles, los alumnos inician en semillero, es decir, desde cero se entran y cada uno tiene, los grupos tienen pues docentes enfocados en las diferentes etapas para la primera infancia, la adolescencia, juventud, adulto y adulto mayor. Entonces, asimismo, pues yo estoy encargado de trazar lo que son los temas, cómo irán a operar para las diferentes franjas etarias. Y pues tengo a veces mis intervenciones con ellos. Tenemos un canal de YouTube y yo ahí a veces hago mis... bueno, ahora que hablabas de la locución, hago unas cápsulas a manera de efemérides, pues el natalicio o la defunción de algún autor, la conmemoración de alguna obra. También hice una serie que se llamó Literatura y Rock de 12 capítulos en los cuales hablé acerca de la directa relación entre el rock and roll y la literatura, esa reciprocidad. De vez en cuando tengo así como mis apariciones, pero digamos, mi papel es más enfocado hacia lo administrativo, desde la curaduría también
artística, en este caso literaria, para los contenidos que se están proyectando, que se están desarrollando en el proceso con los alumnos. Que los alumnos son de acá mismo, de la población de Mosquera. Y todos los procesos, pues dadas las condiciones, los estamos desarrollando de manera remota, de manera virtual. Eh, ¿Qué más te puedo contar? Cada 6 meses, al final de cada semestre, tenemos una muestra semestral en la cual pues evidenciamos los trabajos más representativos, todo el producto de ese trayecto, de ese camino formativo en las diferentes franjas etarias. Entonces, pues asimismo, pues son los productos y de acuerdo también a los niveles y ahí estamos pues completamente conectados con los alumnos. Oscar, ¿tú creerías que de acuerdo pues como esas franjas etarias que estás manejando como en el canal de YouTube, crees que es posible de pronto hacer invitación a escritores, a personas de otros países que narren cuentos para que los puedas compartir con las personas que están como conectados con el movimiento de la escuela literaria que estás manejando en Mosquera? Porque pues pensando en esto, se me ocurre que Zaret es una excelente cuentacuentos Qué y de bien, ¿sabes? pronto ella nos podría, bueno, te podría a ti generar, sí, te podría generar algunos contenidos de narración para que los compartas con las personas que siguen pues las redes o que están vinculados como a los proyectos que allá manejas. Pero hay oportunidad para personas que de pronto están viendo y son personas que les gusta narrar cuentos en Colombia. Eh, a raíz de todo este tema de la pandemia, se ha visto un crecimiento en mujeres y hombres que se dedican a la narración de cuentos, pero que antes no los conocíamos porque ellos lo hacían de una forma presencial en escuelas, en bibliotecas, en espacios culturales, pero que con todo el tema de la pandemia, pues ellos empezaron a sacar sus canales de narración. Y de pronto dentro de Colombia, Bogotá, de Mosquera, existen personas que quisieran decir, oye, yo quiero narrar un cuento para el canal de YouTube que tienes o que tienen en Mosquera, ¿cómo podría de pronto acercarme para empezar a enviar como los cuentos narrados? O si de pronto hay personas que trabajan con la oralidad, digamos que más que todo regional, podrían hacerlo para el canal. Claro que sí, claro que sí. Ese intercambio cultural sería genial, lo podemos hacer. Tenemos en los diferentes grupos, por diferentes franjas etarias, tenemos alumnos muy destacados y además, pues gente de la comunidad que estaría interesada. Claro que sí. Igual yo les comparto el canal para que me cuenten cómo les parece. Ok, muchísimas gracias. Aquí están acumulando los saludos. Mi lady maestra, le enviamos un gran saludo desde acá de México. Por ahí fue nuestra madrina de este proyecto. Mi lady, muchísimas gracias. Un saludo a todos. Nos dice William Vargas, saludos del restaurante Los Jarochos. Javier Cuevas, saludos, colegas. Y aquí Liana Costa dice, hay que adoptarlo en todo Latinoamérica. Eligio, profe, querido, saludos a todos y en especial a la hermosa Zaret Moreno, esa soy yo. Ok, y no, bueno, pues yo creo que eso de David a mí me encantaría, que pues justamente ahorita nos estamos conociendo muchísima gente que nos dedicamos al arte de contar cuentos, y justo porque se nos cerraron las escuelas, se nos cerraron los espacios, y de verdad estamos teniendo contacto. Yo simplemente ahorita acabo de entrar a un grupo donde estamos contactándonos entre puros cuentacuentos de a nivel Latinoamérica, y yo creo que ese tipo de oportunidades pues serían para nosotros como oro molido, ¿no? Que nos dieran oportunidades de estar presentando la escritura de gente como ustedes. Eso yo creo, yo apuesto a que sí debería de ser, y ese sería como un próximo proyecto. Ya, y ya Tony me está viendo así como que Zaret otra vez, pero sí estaría padrísimo. Yo apuesto a que sí, yo creo que muchísima gente apostaría a que esto sería muy padre, que nos diera la oportunidad a muchos cuentacuentos de hacer esto. Sería como unirnos entre todos, muchos proyectos a la vez.
Bueno, Manuel, hola. El micrófono, Manuel. Tu micro, man. Ok, se lo Ya ahí está. está, perfecto. Ahora sí. Bueno, agradecer a todos los amigos que nos están viendo y como siempre decimos, hay que compartir la cultura. Eh, Creo que una manera de apoyar, en este caso a los artistas, es poder seguir sus trabajos, poder compartir también estos enlaces y poder generar lo que mencionaba Lian Acosta desde México, ¿no? Hay que adoptar todo este tipo de iniciativas en toda Latinoamérica. Somos países hermanos y nos debe unir la cultura, bueno, como estamos haciendo aquí, ¿no? En este caso la literatura, el amor por los libros. Hay tantas cosas que uno podría comentar. Quisiera preguntarte, estimado, ¿no? Nuestro invitado del día de hoy, eh, algunas experiencias, ¿no? Que has tenido con respecto, no sé, a publicar un libro, con respecto también algunas anécdotas negativas o positivas que recuerdes, Oscar. Bueno, mira, Manuel, sí, lo tenía un poco allá al fondo, pero aquí está, de tu compatriota. Bueno, anécdotas positivas. La, la creación literaria funciona como catarsis, como, como un respiro, como una forma en la cual las personas pues manifiestan, se expresan y eso sucedió desde las producciones literarias que tuve la oportunidad de, desde la biblioteca, de impulsar. Como te digo, pues la escuela es muy joven aún, aún no hemos tenido publicaciones en físico, más en virtual, en estos medios virtuales. De hecho, tenemos un blog en el cual pues nuestros alumnos publicaron y empezaron a surgir eh, piecitas de ese rompecabezas que conforma la identidad, eh, que también tiene como su línea en el tiempo. Entonces es un collage en el cual se unen el niño de 8 años con el señor ya de la tercera edad y los dos, no sé, oscilan sobre los mismos lugares. Es como una óptica que pues tiene en común lo que cada uno saca de provecho para su identidad. Y me dices que las anécdotas negativas, hasta el momento, pues no, pues algo significativo no. Más allá de uno que otro alumno que se queda en el camino, el nivel de deserción, que de pronto dicen, no, no, o sea, sabemos que la literatura pues es, mira, la literatura más que darte te pide disciplina, te pide tiempo, eh, hay textos que hay que dejarlos madurar, no solo los propios, por ejemplo, cuando yo volví a leer Rayuela unos 15 años después de haberla leído por primera vez, eh, eh, no sé, me desubiqué, o me di cuenta también de cómo yo había cambiado. Entonces, a veces uno encuentra gente pues, que no tiene como el grado de tolerancia frente a ese encuentro con los materiales literarios. Pero sin duda, desde la creación literaria, eh, es ganancia como nosotros, y lo dije anteriormente, nosotros no estamos para crear un formalismo ni crear un estructuralismo, sino realmente pues lo que estamos haciendo es una recuperación de la identidad a través del arte literario. Claro, creo que es algo que hemos perdido muchísimo y por lo general las personas siempre cuando quieren hablar de literatura se refieren mucho a escritores no muy cercanos que viven de pronto en Europa o que están en Estados Unidos, ¿no? En ese orden de ideas, Oscar, creo que tú nos comentaste ahorita que escribías o que te gustaba como escribir en cuanto a literatura, era como ciencia ficción o terror, más o menos. Esto,
¿Algún escritor que te haya influenciado en eso o qué situaciones de vida influenciaron en que eligieras ese tipo de literatura para escribir y no de pronto poesía o comedia, no sé? En mi adolescencia me gustó mucho Lovecraft. Me pareció, eh, me pareció que manejaba bastante lo que se llama la tensión. O sea, te mantiene, te lleva, y él hace lo que se le da la gana con el lector dentro de esos picos emotivos. Bueno, eso quedó así. Tuve la oportunidad de leer bastante Lovecraft. Cuando, cuando salgo de mi etapa secundaria de educación, tengo la oportunidad de viajar por la zona minera de Boyacá, Muso, Boyacá, y también por los llanos orientales de Colombia. Y pues más allá de lo que uno crea y eso, pues tuve como un acercamiento a experiencias paranormales, a oír mucha historia, te estoy hablando del año 2000, 1999, 2000, aún la gente se reunía alrededor del fuego a contar sus historias. Apenas empezaban los celulares a colarse entre las cenas familiares discretamente, las pantallas en blanco y negro, pero sin wifi en esa región puntual. Entonces se mantenían las historias y en el sector de la minería, lo que se llama coloquialmente como guaquería, los guaqueros, ellos tienen bastantes creencias, especialmente en lo que son los duendes y las hadas, y hacíamos recorridos por las veredas, por los ríos, eh, pues en búsqueda de esos fenómenos. Yo creo que esto dará para otro capítulo. Eh, Volví después de 4 años y Oscar, empecé a recordar esas anécdotas, y unos años después tuve la oportunidad de trabajar en una empresa que quedaba contigua al cementerio de Funza, Cundinamarca, aquí cerca, y también ahí pues evidencié como, no sé, como un ambiente de misterio, y empecé a escribir sobre ello, pues con un grado alto de verosimilitud, es decir, con nombres puntuales, lugares y todo el tema. Bueno, pues la verdad es que este tiempo se nos queda. Estamos ya despidiéndonos. Muchísimas gracias, Oscar. Vamos a tener, yo creo que 1 minuto para cada quien para despedirnos. Algo por ahí que agregar, chicos. Se acabó el tiempo muy rápido. Efectivamente. muchísimas gracias. Pues aprovecho el espacio, muchachos. Oscar, comentaste algo muy, bueno, me llamó muchísimo la atención, algo que estamos viviendo actualmente. Acá en México ya estoy a punto de cerrar programación en la radio, pero yo no me quiero ir sin antes preguntarte, actualmente la tecnología, los celulares en específico, Internet, efectivamente está tomando muchísimo terreno, y yo creo que a pasos agigantados, comiéndose, pues por así decirlo, la conciencia de muchas personas, de muchos jóvenes. ¿Cómo podríamos invitarlos para que les llame atención la literatura, para que se inmiscuyan más en la lectura, para que vean que la literatura no es aburrida, que la literatura realmente es entrar a mundos fascinantes? Porque, insisto, la tecnología está avanzando a pasos agigantados. ¿Cuál sería tu consejo, Bueno, Oscar? Luis, mira que la pregunta no era si la tecnología iba a avanzar. La tecnología, por supuesto, va a seguir avanzando a pasos agigantados. La pregunta era para nosotros como humanos si íbamos a estar prestos, capaces de asumirla. Dentro de 10 años, la actual tecnología tal vez causará risas, como lo hace la anterior. Eh, y yo siempre lo he dicho que una de las grandes tecnologías jamás creadas ha sido la literatura, porque la literatura te activa el software más perfecto que existe en toda la historia de la humanidad. Te permite materializar de una manera abstracta mundos posibles, mundos nuevos. Siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre ver la película El Señor de los Anillos y leer la obra literaria? Hay una escena
en que, están los elfos en la cocina de Bilbo, y esa mesa de la cocina es hexagonal, es un ejemplo, y es color uva. En la película, siempre que la veas, va a ser así. En la obra literaria no se describe esa mesa. La mesa puede ser como tú quieras que sea. Tú la puedes cambiar. Tú puedes lograr que tu capacidad cerebral vaya mucho más allá. Y muchas veces ese entre líneas, eso como le llamaban el palincesto, esa capacidad de los autores en escribir y entregarle al autor la capacidad de reinterpretar los escritos, creo que es parte fundamental de la literatura, que como ya también lo había dicho, la literatura ha sobrevivido a las guerras, se ha abierto el paso desde la dialéctica por señalamiento, como lo estamos diciendo también de Fernando Vallejo, es prohibido en muchas instituciones donde de pronto no conviene lo que se llama lo políticamente correcto, pero ahí lo vemos aspirando al premio Nobel. Entonces, yo lo resumo con que a mí me cambió la vida cuando empecé a leer, cuando tuve la oportunidad muy niño de empezar a leer lo que fue La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson. No lo podía creer que fuera leyendo y fuera viendo con los ojos de no sé de qué, de qué tecnología podía ver a Jim subiéndose a la embarcación, podía ver todo el tema que se me estaba planteando desde la obra literaria. Por supuesto, habrá nuevos inventos, habrá nuevas tecnologías, habrá muchos más avances, pero la literatura eh, sigue demostrando que es más rico quien menos necesita que el que tiene todo. Entonces, siempre va a ser una puerta abierta, pues para leer literatura, para crear literatura. Bellísima tu respuesta, Oscar, te agradezco infinitamente. La verdad es que efectivamente tenemos que usar nuestro software más importante para la humanidad, que es, como tú dices, nuestra mente, nuestra imaginación. Me quedo con eso. Mil gracias, Oscar. Ha sido un verdadero honor conocerte. Ojalá y tengamos la oportunidad de tratar nuevamente. Gracias. A ti, Luis, un saludo. Éxitos. Oscar, gracias Luis por la compañía, porque pues él es el que nos abre como el canal para que estemos que nos estén oyendo en México, en radio, en algunas regiones de donde funciona como tal la emisora. Oscar, en este proceso, digamos, de abrir, de gestionar, de crear, de generar espacios para que las personas que de pronto no están en un contacto constante con el tema de la literatura, por lo menos aquí en Colombia yo he visto uno que me impactó muchísimo, y es el caso del biblioburro, que creo que todos los colombianos conocemos el biblioburro, pues al menos los que están conectados con el tema de la literatura, y es una persona que un día decide, creo que él es profesor, él decide coger o comprar tal vez un burro. Yo creo que esto es como con la intención de generar como una especie de metáfora también para la gente que lo ve, es como una metáfora, que él coge un burro, lo carga de libros y se va por las veredas a compartir momentos, espacios de lectura con los chicos. Lo vi hace poco con Manuel también en Perú, que lo estaba haciendo con una carreta. Para alguien que quisiera generar un proyecto, digamos, de espacio de lectura dentro de una comunidad que de pronto no tiene un pueblo cerca y no hay una biblioteca abierta, ¿qué es lo más importante que debe, o cuál es la ruta que debería de seguir esta persona para que pueda empezar a visualizar dentro de su comunidad el cómo generar un espacio de y se le quedó como trabado, ya, ahí está. Permítame tantito, Oscar, ahorita le respondemos a David. Vamos a cerrar ya el programa aquí en Abrilex Radio.
Vamos a quedarnos un ratito más aquí todavía en la plataforma, pero en este momento le vamos a ceder los micrófonos a nuestro querido Gary, porque va a ir, él ya continúa con su programa. Y bueno, Gary, te enviamos un gran saludo por favor, toda tu señal y toda la cabina es tuya. Muchísimas gracias. Aquí continuamos y ahora sí, un minuto más por aquí nos está diciendo Tony que nos lo deja y bueno, nada más para despedirnos como debe de ser y muchísimas gracias, Oscar. Y ahora sí, te escuchamos, Oscar. Bueno, ese tipo de iniciativas, pues particularmente, pues yo no tengo mucha experiencia, como te decía, pues yo me fui primero como por iniciativas a través de la radio y eso, pero ya puntualmente lo que es ya literatura, pues tuve la fortuna de poder acceder al respaldo estatal, que sin duda pues es importantísimo desde la biblioteca y ya con la Escuela de Literatura. He conocido de iniciativas de casas culturales que pues tienen que luchar, ¿no? Contra muchas adversidades. Primero que todo, la inversión es un ejercicio muy autónomo desde todos los puntos de vista, el económico especialmente. He visto mucha promoción de lectura. Hoy en día también, pues gracias a las tecnologías tenemos mucho promotor de lectura a través de las plataformas. Independiente de la pandemia, contamos con gente que pues se lanza al agua a través del uso de la tecnología. Los intereses actuales pues son diversos también, especialmente pues en los jóvenes. Yo pienso que a los jóvenes les gusta más que escuchar, ser escuchados. Hay grupos de jóvenes que orbitan sobre lo que son las culturas urbanas y pienso que ahí también es un nicho bien interesante donde se le puede dar la participación, la oportunidad de ser agentes activos a estos jóvenes de, de compartir sus ideas, su visión, su visión del mundo, de su presente inmediato. Y a partir de la literatura, pues, más allá de lo que de pronto nosotros entre chiste y chanza a veces hagamos señalamientos de ciertas obras literarias, unas sí, las otras no. Pero yo no solamente yo lo hice, ¿no? Ustedes también. Entonces, yo pienso que a mí me llama mucho la atención la población juvenil. Eh, las, la, la tecnología, en la pregunta que me hacía Luis acerca de la tecnología, es que el problema no es la tecnología, el problema somos nosotros. Para muchas personas que nos gustan los videojuegos, aún me gustan, un sueño realizado fue ver una historia con un argumento sólido y eso lo estamos viendo hoy en los videojuegos. Ahora los videojuegos son para los niños mayores de 30 años. Hace 30 eran un sistema muy básico y yo creo que a través de las tecnologías pues también se podría impulsar lo que mencionas. Se te quedó quieta y se te está perdiendo la respuesta. La repito. Dime. ¿Qué pasó? No, dime. No, creo que salió bien. En el espacio o en el universo de la literatura, hay algunos géneros que son un poquito menos leídos que otros y de pronto menos tenidos en cuenta para proyectos. Quisiera consultarte sobre dos, tengo, bueno, digamos que varios, pero sobre dos en especial, ¿cómo los ves para empezar a atraer y a fomentar ese deseo de leer en las personas que de pronto no leen? Y uno es el libro álbum y el otro es el cómic. ¿Cómo ves esos dos géneros literarios para empezar a usarlos en proyectos, digamos que tengan que ver con incentivar a las personas para que lean? Cuando pensamos en libro álbum, pues lo primero que se nos viene a la mente es la niñez, es esa primera infancia, esos libros también que están hechos de materiales que los más pequeños pueden morder, pueden manipular, esa primera interpretación y sensibilización pues hacia las realidades, el acompañamiento
con los padres de familia, con los tutores. Muchas veces menos es más. Muchas veces desde lo más básico podemos llegar a transmitir mucho más. El libro álbum pues es protagonista normalmente en las bibliotecas porque es un material que tiene un alcance para toda la familia, como lo dije. Sin embargo, pues desde el punto de vista artístico, pues su elaboración también pues tiene su grado de complejidad. Hay temas que en el caso de nosotros, de la Escuela de Literatura, hay temas que los tenemos muy claros, sobre los cuales pues el niño va adquiriendo un conocimiento de la mano de la literatura que pues le va a servir en su proceso de desarrollo, como lo es los animales y su ambiente, la diferenciación entre las especies antropomorfizadas, lo fabulesco, y también el mensaje de las especies en su estado natural, que es pues los animales que están en vía de extinción. En fin, el libro álbum encierra mucha riqueza. Creo que va a ser, será siempre pues de las herramientas más útiles para llegar, como digo, a a todas las poblaciones. Y el cómic, pues lo que te decía de los videojuegos también, a nosotros los niños mayores de 30 años, a mí por ejemplo me fascina Batman, me parece un personaje bien llamativo. El cómic permite también como jugar con ese entre líneas, en este caso entre viñetas. ¿Qué fue lo que hizo que llegara a resolverse tal situación de tal forma? Es un arte, sin duda, y ya hoy en día pues hablamos incluso de 9 artes, más allá de las 7. Eh, el cómic, el anime, el manga, son muy visitados, muy queridos por los adolescentes, por los jóvenes. También motivan, no solo desde la literatura, sino también son un impulso para aquellas personas pues, que quieren desarrollar sus capacidades plásticas, no sé, de diseño, de pintura. Entonces, es una herramienta también muy útil. Aquí se han hecho cómics, incluso tú recuerdas, David, hay un cómic de la vida de Gabriel García Márquez, y hay unos cómics que ha estado editando Mario Mendoza. Es decir, él escribe la historia y se la ilustran a manera de cómic, y esa es otra muy buena opción de llegar a otro público que de pronto al principio no se tenía muy claro. Que son como más visuales. Sí. Cuando descubrí el cómic de Gabriel, lo presentaban más como una novela gráfica. Y usualmente las personas a veces hablan del cómic, algunos, y se refieren a él como novela gráfica. ¿Cuál sería como la diferencia, digamos, entre cómic, novela gráfica? ¿Dónde está esa, ¿cómo se dice? Esa franja que los divide o que los hace que sean uno diferente del otro? Bueno, de pronto en el cómic tiene mayor preponderancia pues la riqueza visual, ¿no? En la novela gráfica pues puede que haya una proyección más contundente de lo que es la historia, puede llegar a incluso a prescindir un poco de tanta ilustración. Pero básicamente, sí, claro que sí, sucede eso. O cuando uno, o a nivel de edición, cuando un mismo título aparece como cuento largo o novela corta. Eso también suele suceder. Nosotros por lo menos hemos intentado desarrollar unas especies de cuentos, de poesía. Por lo menos a mí, cuando me dicen, vamos a hacer un libro de literatura, vamos a hacer un libro de poesía, no sé por qué, para mí, yo digo, ojalá genial que llevara ilustración, pero los poetas son muy resistentes a que sus libros lleven ilustración, a ellos no les gusta, no sé,
siente que de pronto se está tocando algo que no se debe hacer o algo por el estilo. Por lo menos en lo personal sí me gusta, digamos que ver ilustración en la poesía, no una que refleje como lo que diga el texto, sino algo que esté como atrás del texto. Y hemos intentado desarrollar algunos elementos de estilo, digamos, libro, álbum o novela gráfica, pero no como tal libro, sino plegables. Son plegables que la persona, por un lado, lo ve a una tinta, ve una historia, lo cierra, y si lo despliega por el otro lado, puede leer otra historia. Y es complejo porque este tipo de elementos, en lo que hemos podido como analizar, está atrayendo a mucho joven que de pronto no le gusta leer los libros de mucho paginaje, pero que cuando se encuentran con unas expresiones de arte como estas, dicen, esto me gusta. Y es difícil a veces clasificarlo como novela gráfica o como cómic, pero bueno, estamos entrando ahí y lo estamos utilizando como herramientas de atracción para que los jóvenes empiecen como a leer, pero también para que empiecen a construir ellos desde esta expresión artística. Sí. Volvió Manuel. Saret. Bueno, yo, yo, la verdad, de ahorita que están hablando de cómics y todo eso, la verdad, yo recuerdo que de niña, no sé si ubican a Memín Pingüín de Yolanda Vargas Dulce acá en México. Con él mi papá me enseñó a leer prácticamente, yo estaba aprendiendo, estaba como primero de primaria, y me acuerdo mucho que me decía, cuando termines este cuento te voy a comprar el otro, porque aparte son series. Y de verdad creo que es una iniciativa por parte de mi papá que fue muy buena porque efectivamente me pegó mucho la lectura gracias a la historia de Memín Pingüín. Y creo que en mi punto, yo como persona que aprendí a leer a base de esas historietas, creo que sí debería de seguir ese tipo de cosas, porque pues sí, efectivamente el internet, los celulares, pero acercarle a un niño estas historietas, por ejemplo, lo que era Archie, bueno, acá en México el famoso Capulinita, eran unos libritos chiquitos, eran cosas maravillosas y te ponías a leer por los dibujos sobre todo, pero no sé, la verdad creo que eso deberíamos de retomarlo, todo lo estamos viendo nada más por celulares y demás. Bueno, ese es mi punto de vista, no sé, algo más que quieran agregar, Manuel. Sí, bueno, es interesante conocer nuevas propuestas culturales, nuevos escritores, en este caso, como lo es Óscar Bellón. Un gusto, Óscar, esperamos que podamos seguir en comunicación, podamos también tener esa reciprocidad, ¿no? Yo el año pasado estuve en tu país, ojalá tú puedas venir por aquí también. En Mosquera. Esperamos con los brazos abiertos para poder, Él en estuvo, Mosquera, ¿no? sí, estuvimos en Mosquera, Nos en la conocimos ahí, biblioteca ¿no? pública de Mosquera, Ok, no estuve por una en el... actividad que organizó la profesora Lady del Colegio La Armonía, precisamente. Claro que Bueno, sí. Sigue, bueno, Manuel. Sí, bueno, Óscar, veo que tienes un espacio muy, muy ameno, ¿no? Muy, muy hermoso ese espacio, tu biblioteca. Y Es- bueno, esperamos, sí, esperamos también que en esa biblioteca pueda estar mi libro pronto ahí. Y bueno, y tu libro también en mi biblioteca. claro que sí, Manuel. Un fuerte abrazo desde aquí, desde Lima, Perú. Y bueno, si tienen algo más que agregar, David o Zaret, con gusto. David, algo que tengas que agregar, si no ya No, algo pues no más. mucho. Bueno, quería como contarles una pequeña anécdota que recordé mientras tú hablabas, Aret. Recuerdo cuando tenía como tal vez 8 años, iba caminando por un parque y como en uno de los lados del parque, había no sé, habían tirado tal vez unos 200 libros de Calimán. ¿Se acuerdan Sí, del clásico de Calimán que venía como en un cómic? Y en su momento no le tomé mucha importancia, pero ahora que estaban ustedes mencionando como algunos clásicos de esa literatura, pensaba que ¿quién tendrá una colección de Calimán hoy en día? ¿Quién tendrá como
como ese espacio. Y si en este momento me la encontrara, sería capaz de dejarla ahí tirada nuevamente, como ese día que tenía tal vez 8 años, que simplemente los vi, tomé uno y me fui, pero nunca tuve como la mentalidad de saber lo que era. Tal vez si hubiese tenido un encuentro con la literatura gráfica o con el libro álbum o con el cómic, de pronto hubiese agarrado todos esos libros, hubiese llegado a la casa con todo eso y tendría hoy mi colección de Calimán. No, pues, Oscar, muchísimas gracias por este espacio, por el tiempo que le diste al programa como tal. Es muy bueno, es muy rico y qué bueno que toda la gente que de pronto vea o tenga la oportunidad de oír esto pueda incentivarse a generar espacios culturales de literatura, bien sea musicales, de cine, de teatro, como lo hace Zaret allá en México, y que lo pueda hacer, digamos, en sus comunidades, ¿no? Eh, es complejo, es difícil, digamos que intentar un proyecto de voy a llevar literatura a una comunidad rural porque pues uno nunca sabe cómo lo van a recibir, pero muy seguramente para las personas que se animen, como el caso de Manuel que sale por las calles de Perú con un carro y con un megáfono pregonando literatura, esto ojalá que puedan encontrar de pronto en estas entrevistas un poco de luz para que, digamos, o guía de por dónde deben iniciar, ¿no? Oscar, pues me queda agradecerte por el espacio que nos diste. 1 hora y media llevamos aquí. Ha pasado muy rápido el tiempo. Manuel, muchas gracias. A Luis, gracias por el espacio que nos abre en la radio y pues a Zaret, gracias por haber generado este espacio cultural y por ser la conductora. Bueno, pues yo agradezco muchísimo el que estén, como siempre, aquí son, ya saben, somos como algo que está sucediendo, no sabemos qué, pero algo bueno va a suceder. Yo, obviamente, pues aquí dejar las puertas abiertas para cuando quieran estar en México, pues acá está su casa, acá seguramente vas a tener mucho mole y mucha tequila, no es cierto. Pero sí vamos a tener muchísima gente que seguramente ya los quiere conocer, déjenme decirles y platicarles que gracias a esto, bueno, a mí muchísima gente ya me estaba preguntando de ustedes cómo los conocí, que cómo los contactamos a las personas que están entrevistadas. Y la verdad que ya estamos empezando a hacer como ruidito y eso a mí me llena el corazón, me llena el alma. Y agradezco muchísimo, Oscar, que estuvieras con nosotros en este proyecto, que estuvieras compartiendo lo que tú sabes, que para nosotros de verdad no es motivante, porque tú sabes que los que estamos metidos en esta onda del arte y la cultura, a veces hay días que se nos baja la moral y pláticas como estas nos recuerdan que habemos mucha gente en el camino y que escuchar esto nos da ánimos para seguir adelante y seguir creando. Muchísimas gracias. Este es tu espacio de abrilexradio.com. Cuando quieras, estamos para servirte. Algo más, chicos, para ya despedir el programa. Sí, quería consultar una cosa, Oscar. En caso de que personas que se dediquen a la narrativa o que sean cuentacuentos, como el caso de Zaret, y de pronto quieran dejar el mensaje abajo del video y quieran contactarte, los podemos contactar contigo para que ellos de pronto desde sus sitios donde están puedan grabar sus cuentos, narrarlos y tú los subas al canal de YouTube como para empezar también a promover, digamos que estos cuentacuentos que hoy no conocemos, pero que de pronto se encuentran con el video compartido, con la entrevista compartida. Si nos dejan sus mensajes de pronto abajo, los podemos remitir a Oscar para que Oscar los pueda compartir en su canal de Escuela Literaria. Claro que sí, yo agradezco la oportunidad para quienes pues nos puedan colaborar, estén interesados de este intercambio cultural. Me pueden escribir al correo literaturamosquera@gmail.com, literaturamosquera, todo pegado, @gmail.com. El canal de la Escuela de Literatura es, tú pones en YouTube Literatura Mosquera, Escuela Literatura Mosquera, y ahí seguramente te va a aparecer. Y tenemos un blog, literaturamosquera.blogspot.com, literaturamosquera.blogspot.com. Claro que sí,
Yo soy el más interesado en hacer este interesante intercambio cultural. Como les digo, la escuela es prácticamente nueva y qué bueno sería contar con la colaboración de todos ustedes. Vale, y pues bueno, yo creo que de mi parte, pues en lo que podamos colaborar o aportar, sin ánimo de lucro, obviamente, para la escuela, con muchísimo gusto. Eh, Igual, pues, no sé si Manuel, Zaret, ahí están a disposición de si ellos quieren participar también o apoyar. Yo, claro, yo definitivamente ya nos pondremos de acuerdo, ya ahí David nos va a ir dando indicaciones seguramente. Manuel, ¿algo más que quieras agregar? Ya, justo acabo de buscarlo aquí en YouTube, me sale este canal, a ver si me confirmas, Oscar, A ver, Escuela de Literatura Mosquera. sí, Y me sale en la portada, bueno, el perfil, sale, bueno, el colegio, ¿no? Un colegio y el Mosquera que dice. sí. Ya, y veo acá bastantes temas interesantes, antología poética, el último post, muestra del primer semestre, autores excluidos y mucho más. Justo estoy suscribiéndome, ya me suscribí. Bueno, bienvenido. Te recomiendo, aprovecho el aviso, te recomiendo lo de rock and roll y literatura. Ah, genial. Gracias, gracias. Que grabaste tú, ¿no? Dime, dime. Ese es el que nos recomendabas que grabaste tú de rock y literatura. Ya después, en otro programa vas a tener que hablar de rock, porque yo soy muy rockera, déjame decirte. Eso ya no me van a hablar. El año pasado tuve la oportunidad de ver a los Caifanes acá. Espectacular. Definitivamente el rock es mi pasión, pero bueno, amigos y amigas, Oscar, muchísimas gracias. Ahora sí llegó el momento de despedirnos. Ya saben, estamos en abrilexradio.com. Es un placer que estuvieran con nosotros esta tarde. Les deseo una excelente noche, pásenla bien bonito. Y bueno, la recomendación de hoy seguramente va a ser que tomen su libro favorito, tomen alguno de sus capítulos favoritos y hagan por ahí un refrito rico antes de dormir. Y bueno, muchísimas gracias, chicos. Les agradezco que estuvieran conmigo esta tarde. Travesía literaria y sabor latinoamericano por aquí. Y despídanse, por favor. Muchas gracias, Oscar. Bueno. Saludos a Salvador. Sí, acaba de pasar. ¡Ahí anda! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Sí, viva México! Juan Rulfo, claro. Como dicen allá, viva México, cabrones, ¿qué dicen? ¡Viva México! Y viva Colombia. Y viva Colombia, por supuesto. Y viva Perú también. Viva toda Latinoamérica. Muchísimas gracias y nos despedimos.